Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo evento del Club del Inversor. Estamos tuneando recién el Zoom antes de arrancar a grabar. Estamos empezando a desacostumbrarnos del online. Eso es bueno. Pero bueno, nada, hoy, en el día de hoy, tenemos un invitado para hablar de nuevamente inversiones inmobiliarias, que es un tema que hemos tocado mucho este mes. Un amigo de la casa que en realidad hace tiempo que estabas para venir, Pablo. Así que, Sí. pero hoy particularmente vamos a hablar de lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias en el este. Así que hoy está con nosotros Pablo Gasalla, como decía, amigo de la casa, referente del mundo inmobiliario, más que nada allí en la zona del este de nuestro país. Así que Pablo, muchísimas gracias por participar de este evento y todo tuyo. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación antes que nada. Disculpen, veníamos peloteando hace tiempo con Guillermo la posibilidad de esta presentación. Obviamente que también me hubiera gustado la presencialidad, esa cercanía con todos, pero bueno, aprovechemos las herramientas que nos da la tecnología para igual poder brindar algo de valor. ¿Se ve bien la presentación ahí? Eh, Sí, sí, se ve, sí. Sí, perfecto. Bueno, primero, para los que no me conocen, muy brevemente me voy a presentar. Mi nombre es Pablo Basalla, siempre cambiando el orden de prioridades. Hoy soy papá de Juanita y próximamente de Francisco. Vivo entre Punta del Este y Piriápolis. Acá desarrollo mi vida y mi actividad laboral. Me gustan un poco los viajes locos. He hecho escalada de alguna montaña, alguna peregrinación, Camino de Santiago, recorrí todo Uruguay en bicicleta, así que tengo esa beta media loca. Soy ingeniero agrónomo y bueno, en lo profesional, hace 16 años en una empresa familiar que fundó mi viejo, me transformé en el director de Gasalla Inmobiliaria, una empresa que ya tiene 26 años de actividad inmobiliaria en el este. Actualmente, además, soy socio en Gasalla Construcciones y Gasalla Consulting, dos empresas un poco hijas de la inmobiliaria, todas empresas familiares con sus pros y sus contras de trabajar en empresa familiar. Actualmente tenemos 5 edificios terminados, todos en Piriápolis. Nuestra casa matriz está en Piriápolis y estamos arrancando nuestro sexto proyecto de construcción propiamente pura y dura. Y tenemos más de 10 proyectos de fraccionamiento de chacras y terrenos. O sea que la verdad que, en lo que refiere a actividad inmobiliaria, tenemos bastante, digamos, experiencia, no solo desde el punto de vista de lo que es intermediación de la inmobiliaria, sino también del otro lado, lo que es producción de productos, valga la redundancia, productos inmobiliarios. Y algunos también me conocen, he sido presidente de APROTUR, que es la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis, varios años, y presidente del Centro Inmobiliario en 2 oportunidades. ¿Cuál era un poco, estuvimos peloteando con Guillermo de qué charlar hoy? eh, y definimos tres aristas, seguramente en alguna otra oportunidad. Si me invitan nuevamente, podemos estar tocando otros temas también que tienen que ver del mundo inmobiliario, pero hoy vamos a hablar en definitiva de buenas prácticas para inversión en el pozo. Yo no sé, Guillermo y Nico, ahí si de los que hoy nos acompañan, bueno, hay gente que probablemente tenga experiencia en inversión en el pozo, probablemente que no. Probablemente alguien esté pensando en invertir y probablemente alguien capaz que a futuro también. Así que es una buena guía de cosas muy prácticas a la hora de evaluar este tipo de inversión. Vamos a estar hablando de rentabilidad de una inversión inmobiliaria, cómo medirla, cómo se mide, qué rentabilidad es buena, qué rentabilidad es magra, cuál es mala. Vamos a estar hablando de hipotecas inmobiliarias y vamos a hablar un poquito de cómo está el mercado inmobiliario en el este hoy por hoy. Y por último, un poco de lo que estamos haciendo nosotros. No les voy a vender nada, no es una charla de ventas, ya, desde ya se los aclaro, sino que es una charla perfilada directamente a lo que es contenido de valor para ustedes, ¿no? Invertir en el pozo. Buenas prácticas para hacerlo. Chicos, no sé cómo es la dinámica que usan ustedes, si armamos cada bloque y al final de cada bloque abre Sí, si preguntas querés, o si querés, cada tanto, nada, hacemos un parate y vamos charlando un poco. perfecto, excelente. Ustedes me interrumpen nomás.
La pregunta del pozo, ¿no? ¿Quién compraría algo que no existe? Utilizar esta pregunta como disparador. ¿Qué es la inversión en el pozo? Esta de chat GPT es invertir en un modelo a futuro aprovechando un precio diferencial o preferencial a cambio de asumir el riesgo de esperar que se concrete esa obra en definitiva. ¿Por qué un desarrollador vende en el pozo? ¿No? Se podrán preguntar, che, ¿por qué? ¿Por qué esta mecánica de vender el pozo? ¿No? Del otro lado, ¿de qué le sirve al desarrollador eso? Bueno, el desarrollador lo que va a hacer es tomar ese dinero que está invirtiendo el comprador de pozo y lo va a volcar en la obra. O sea, directamente se va a financiar con el dinero de esos inversores que están apostando en el proyecto antes de que exista, como decía esa definición de ChatGPT, y volcar ese financiamiento a la construcción de la obra. O sea, le da liquidez al proyecto, ¿verdad? ¿Qué puede pasar también? Que la empresa desarrolladora tenga liquidez, pero no quiere usar esa liquidez en la obra. Por ejemplo, quiere pisar otro terreno a futuro. Entonces, esa liquidez que tiene no la va a usar en la obra, va a utilizar el apalancamiento que le brinda la inversión de sus compradores en el pozo y el capital disponible que tiene lo va a usar para por ahí pisar otra tierra. También otra interesante es decir, che, ¿por qué el desarrollador no se apalanca, no utiliza un crédito bancario? Bueno, en Uruguay nosotros tuvimos la experiencia de querer financiar algunos de nuestros proyectos a través de financiamiento bancario y realmente fue muy engorroso. Si bien las tasas de interés que plantea el banco para desarrollo de inversiones son menores a lo que uno como desarrollador pierde en la venta del pozo porque vende las unidades más barato que si las vendiera en una fase determinada, el costo, digamos, el proceso de pasar a través de esos filtros bancarios son realmente muy engorrosos. Entonces, bueno, sé que hay desarrolladores que lo hacen y hay desarrolladores que prefieren hacer la venta en el pozo y financiar sus proyectos mediante la venta en el pozo propiamente. ¿Cómo funciona y para qué? Bueno, como decíamos, el comprador se convierte en un inversor del desarrollo, financiando parte de la obra con sus pagos. Los precios suelen ser más bajos que los del inmueble terminado. Obviamente esa es la recompensa que obtiene el inversor por entrar en momentos de obra cero o sobre plano. Otra cosa interesante es que usualmente esas compras en el pozo se dan durante la obra, o sea que se plantean en cuotas y usualmente se deja un saldo final a la entrega. Y cuanto más avanzado entres, porque siempre decimos venta en el pozo cuando parece que el edificio todavía no está parado, pero podés comprar en obra, que todavía para mí cataloga como una venta en pozo, lo podés hacer, pero obviamente que las rentabilidades son menores porque ya el desarrollador se va financiando su proyecto y cada vez quiere resignar menos ganancia del proyecto porque ya va obteniendo ese primer financiamiento de las primeras ventas. Hay un marco legal que garantiza, que regula estas ventas en el pozo, que es la ley 751. Existen los fideicomisos, existen para los socios más primarios, que ya son socios por ahí de un porcentaje mayor de lo que va a ser el desarrollo, la compra de acciones, asociarse ya directamente en lo que son las personerías jurídicas. No vamos a entrar en eso hoy, no es el metido hoy de la charla, pero sí sepan que hay un marco legal que regula lo que es la venta en el pozo. ¿Y quiénes pueden ser esos potenciales compradores en el pozo? Que seguramente alguno de ustedes se va a sentir identificado con estos ejemplos que vamos a poner. Primero, el típico, el que busca la inversión y la plusvalía por el avance de obra y la reventa. O sea, el que compra en el pozo, termina la obra y quiere vender a un mayor valor. Compraste a 100, termina la obra, quieres vender a 120. Ese es el típico, el tradicional. Después está aquel que quiere comprar para alquilar, pero al entrar en el pozo, la inversión es menor, o sea que su rentabilidad sobre su precio de entrada va a ser mayor, o sea, como invirtió menos, va a sacar más rentabilidad. O sea, si yo compré en 100 en el pozo y alquilo en $500 por mes, voy a tener mejor rentabilidad que el que compró en 120 terminado y también alquila en $500 por mes.
Ahí tenés la rentabilidad del alquiler y obviamente la rentabilidad implícita de la plusvalía del aumento de la propiedad, del precio de la propiedad. Y después tenés el tercer tipo de comprador, que es el consumidor final. Aquel que por ahí vos tenés un hijo, hoy estás en un apartamento de dormitorios, pero sabés que a la brevedad o en un año o 2 años vas a precisar tres dormitorios y por ahí hoy no tenés la posibilidad de comprar un departamento terminado o no lo necesitas y te viene bien el descuento de precio por la compra del pozo y la financiación con las cuotas. Entonces, también es muy válido y de hecho hay un porcentaje interesante de compradores que compran ya como consumidores finales, aprovechando las ventajas del precio y de la financiación que plantean las ventas en el pozo. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en el pozo? Y acá ya nos metemos propiamente en el métier de esta temática. Retrasos en la entrega, o sea que te prometieron entregarte la obra en diciembre de 2025 y resulta que te la van a entregar en febrero, en el mejor de los casos 2026, marzo, abril, eso puede ser un riesgo. Cambios en el mercado, ahí es algo que no lo controla el desarrollador, sino que son factores muy difíciles de controlar, por ejemplo, una baja de precio por X motivo en la zona o en el mercado en general, que puede hacer que te merme la plusvalía o la rentabilidad que vos esperabas con la inversión. Que las terminaciones no sean las pactadas, acá sí nos metemos ya en, al igual que el retraso en la entrega, en cosas que tienen que ver con el desarrollador propiamente. Te prometieron ventanas doble vidrio y después te entregaron ventanas de vidrio simple. Te prometieron X terminaciones en los baños y después no son muy buenas. En fin, que las terminaciones, que el producto final no sea el que vos esperabas o el que conveniste. Que no se obtenga la final de obra, eso es una problemática también que no te va a afectar desde el punto de vista de los primeros años, pero cuando hay edificios que por distintas índoles y causas nunca logran tener la final de obra porque se fueron de reglamentación, porque no respetaron tal normativa, que no estaban aprobados, yo qué sé, casos de reglamentaciones de bomberos, que nunca se puede sacar la final de bomberos, bueno, ese edificio nunca va a tener la final de obra, lo vas a ocupar, lo vas a poder alquilar, pero llegado el caso, hace poquito, hace unos meses, acá en Punta del Este teníamos un departamento vendido y el comprador era argentino, había tenido una muy mala experiencia en un edificio sin final de obra, fue a comprar esta unidad en un edificio que el propietario no nos informó que no tenía final de obra y cuando fuimos a firmar el boleto de reserva, el negocio directamente se cayó porque el comprador no quería saber nada de un edificio sin final de obra. Entonces, te puede perjudicar de alguna manera. Y esto, el peor escenario, ¿no? La solvencia del desarrollador, que la obra no se finalice y que vos ahí sí te quedes sin el pan y sin la torta, o sea, pusiste plata y no te quedaste con nada. Obviamente que hay... Pablo, ahí Sí, te hago una Eder. consulta más de este tipo normativo. ¿Cuáles son las dificultades de que no se obtenga ese final de obra? ¿Qué es lo que representa? A los efectos, son a los efectos legales propiamente, ¿no? De vuelta, si vos compraste para ir a vivir, no vas a tener ningún problema, vas a poder ir a vivir al departamento. Si lo compraste para alquilar, vas a poder ir a alquilar ese departamento. Lo que te puede pasar es, si lo querés hipotecar en el banco, no vas a poder hipotecarlo porque no tiene final de obra, o sea, no puede escriturarse esa unidad. Y te puede pasar que te toque un escribano muy reglamentarista o una persona que no quiera comprar un edificio sin final de obra. Repito, el edificio puede estar terminado, funcionando, todo coqueto, todo hermoso, y no tener la final de obra. Y bueno, te puede pasar de toparte un escribano que no lo quiera o de un comprador que no lo quiera porque no tiene la final. Puede pasar, tenés un título público inscripto que es una promesa de compraventa, o sea, si te embargan, te van a embargar eso, si lo querés vender, lo vas a poder vender mediante la figura de cesión de promesa de compraventa, pero tiene esas limitaciones como lo que te decía que no lo vas a poder hipotecar en el banco porque no se puede hacer una hipoteca sobre una promesa de compraventa. Básicamente eso. ¿Y eso Es es el por alguna riesgo. omisión del constructor, del desarrollador? ¿Qué pasa? Usualmente suele venir por ese lado. Por ejemplo, eh, a ver, el desarrollador no tuvo en cuenta una reglamentación de bomberos, hizo el edificio se terminó, entregó las unidades, bomberos no le da la aprobación de bomberos y la intendencia no le da la habilitación final de obras. Entonces no puede hacer la escrituración de la unidad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puede pasar es
a ver, te pongo ejemplos extremos. El constructor hizo un piso de más en el edificio. Ha pasado. Hizo un piso de Ujú. más, vendió las unidades. La intendencia no le aprueba ese piso de más porque excede la normativa, excede la altura de lo que le habían aprobado y ese edificio probablemente nunca tenga final de obra. Está ahí, está terminado, funciona, está ocupado, está divino, está hermoso, pero no tiene la final de obra. Te pongo casos extremos, ¿no? Pero acá en Punta del Este, lamentablemente, hay varios edificios que no tienen final de obra. Y después tenés los que están en final de obra en proceso, ¿no? Que también es otra cosa. Tener hoy, eso te lo digo como desarrollar una final de obra, tiene todos sus vericuetos, a ver cómo decirlo que no suene mal, tiene toda su burocracia. Tenés que tener la Ok. final de obra de BPS, tenés que conseguir la aprobación de bomberos, final de obra, que los profesionales, que venga el agrimensor y te haga el plano definitivo de obra, en fin, lleva 3 4 años, te lleva a obtener una final de obra tranquilamente post entrega del edificio. Ah, pero hay Ok. edificios sí que nunca la van a tener la final de obra, o que va a ser Tres, muy cuatro difícil años, que... entonces si vos pensás en hipotecarlo ni bien termine, olvídalo. Olvídalo. Si vos pensás, hay leyes, no me quería meter en Puede los ser temas por legales, hipoteca privada, me imagino, ¿no? No, no, tampoco. hay Si Tampoco. necesitas el título. Ah, claro. Ajá. Sí, eso bajo la ley 10751. Tenés la ley bancaria, que no me acuerdo ahora cuál es el número, que ahí tenés lo que se llama la posibilidad de hipotecar el bien, pero tiene que entrar el edificio, el proyecto, tiene que entrar todo el edificio bajo ese régimen, que es una ley que es para financiación a través del banco, se usa usualmente. Como es a través del banco y el banco hipoteca las unidades, ahí sí se puede hipotecar, pero hay que hacerlo bajo ese régimen de esa ley. Acá me sopla mi escribana que está en el Zoom acá, me dice, sí, lo que podés hacer en ese caso, si vos termina el edificio, ocupas, podés hacer una prenda de derechos posesorios. No es una hipoteca, pero de derechos de promitente comprador, perdón. Podés prendar los derechos de promitente comprador sin la final de obra. No es lo más común, los bancos recién están empezando a hacerlo, pero no lo vas a poder hipotecar, que es lo común, lo de todos los días de los bancos. ¿Ah? Exactamente. Los bancos ante la casuística que se debe dar, o sea que debe ser algo bastante más normal de lo que uno piensa, los bancos recién se están empezando a actualizar en ese sentido, imagínate. Es algo que Totalmente. Nosotros hemos tenido recién estos últimos años compras de unidades financiadas a través de financiación bancaria con prenda de derecho de promitente comprador, pero recién hace poco, ¿no? Ni podías pensar en una financiación bancaria de un edificio en el Pozo o recientemente terminado a través de financiación bancaria porque no lo podías hipotecar porque no tenía la final de obra. Eso no existía hasta hace muy poco realmente. Pablo, ahí pregunta alguien en el chat, pero entonces, ¿quién te garantiza el final de obra? O en caso de que nunca se logre, ¿quién respalda si yo quiero vender? En realidad es el riesgo del inversor, entiendo yo, ¿no? Dice, ¿prescribe al final de obra, Eh, el final de obra a los 10 años? no, no prescribe. Y ahí, bueno, va un poco en la parte legal de lo que vos firmes en la promesa de compraventa. En esa promesa de compraventa va a haber un plazo para el desarrollador para que obtenga la final de obra. Si ese plazo no se respeta, van a haber multas, pero ese plazo es prorrogable. Ahí es un poco, a ver, hay que entrar en la parte legal. Ese plazo es prorrogable según lo que demoren los organismos. Por ejemplo, yo me comprometo a que tengo la final de obra en 4 años, pero el BPS tuvo 3 años para darme el certificado especial que habilita enajenar, y bueno, no fue un tema mío, el BPS me demoró. Entonces, hay cláusulas que pueden extender ese plazo que el desarrollador de alguna de manera se compromete para obtener la final de obra, que pueden de alguna manera extender ese plazo en definitiva. Después tenés, de vuelta, ¿no? Casos extremos. Tenés el tipo que vendió, entregó las unidades, dijo besito y hasta luego, y no lo ves nunca más. Y ahí, ese mismo caso, vuelvo al caso de este comprador que íbamos a firmar el boleto de reserva y la venta se cayó porque el edificio no tenía la final de obra.
Ahí los copropietarios del edificio estaban tramitando la final de obra. Se juntaron todos los copropietarios, dijeron, bueno, a ver, fueron a la intendencia, contrataron a un arquitecto, che, ¿qué falta acá para conseguir la final de obra? Bueno, falta esto, esto y esto. Vamos a hacerlo. Se juntaron entre todos y están consiguiendo sacar ese trámite de final de obra en adelante. ¿Tá? Estamos hablando de casos extremos, ¿no? Bien, Continuamos. Excelente, continuamos. sí. Ustedes, yo no estoy viendo el chat, o sea que si hay alguna pregunta en el chat, me pegan el grito. Te la vamos leyendo. Perfecto. Eh, bueno, todos estos riesgos se van a mitigar con las buenas prácticas que vamos a ver a continuación, que no son infalibles, ¿no? Se van a mitigar. ¿Cuáles son Ahí esas surgió buenas otra, prácticas? Pablo. Sí, No adelante. es que mientras no hay final de obra no pagás contribución? Bueno, mira, te cuento. Usual, hasta hace poco no, ahí pagaban la contribución por el padrón matriz, seguía pagando la contribución del terreno y se dividía entre las unidades por gastos comunes. La Intendencia de Maldonado, no sé las demás intendencias, hoy te pasa, aunque no tenga la final de obra, no sé qué periodo es, nos ha pasado con algunos edificios que terminamos hace poco, que te pasan a cobrar la contribución por unidad, aunque no tengas la final de obra, ¿no? Es una medida, yo creo que está bien porque el edificio está funcionando, la unidad está ahí, se está usando y, a ver, el impuesto falta la final de obra, pero te la están cobrando. O sea, como que la intendencia de alguna manera se avivó y dijeron, che, pará, acá en Punta del Este está lleno de edificios que no tienen final de obra, están pagando dos mangos de contribución porque están pagando sobre el terreno, pará. Y entonces, directamente cuando el edificio se termina, a los pocos meses te pasan a cobrar la contribución ya por unidad. Ahí dice Juan, hay edificios en Canelones que estiran el final de obra a propósito. Debe ser por eso. Depende de la intendencia y yo la verdad que desconozco las demás intendencias. Mm. Bueno, ¿cómo Excelente. mitigar esos riesgos? Primero y principal, y acá lo pongo bien arriba, antes que cualquier garantía legal, promesa de compraventa, vericueto que le quieran poner, son los antecedentes del desarrollador. O sea, ¿quién es este fulano que está haciendo el proyecto? ¿Ya hizo algún otro proyecto? ¿Qué tiene para mostrar? ¿Son capitales locales? Este tipo, si mañana, en 5 años, me lo voy a encontrar en Uruguay, ¿lo puedo ir a buscar a la casa? ¿Tiene un comercio abierto a la puerta o es hay golondrina que vino, compró un terreno, vamos a hacer este edificio y después, chao, hasta luego, no lo encuentro nunca más? Nosotros, por ejemplo, siempre decimos, en el caso nuestro, ¿no? De Gasalla, le decimos a la gente, mirá, nosotros hace 25 años estamos en Piriápolis, vamos a seguir acá, tenemos la inmobiliaria abierta, si te pasa algo nos venís a buscar. O sea, mejor carta de presentación que eso no hay. Obviamente vamos a ver otras cosas, pero eso para mí es fundamental. Ahí, una vez que ya estás convencido, que decís, bueno, esta gente es solvente, tiene varios proyectos, pregunté por aquí, por allá, me parecen bien. Ojo, ¿no? No matemos al que está haciendo el primer proyecto, porque siempre va a haber una primera vez. Obviamente que a eso nosotros pagamos el derecho de piso, nos costó en los primeros edificios poder vender en pozo y tuvimos que usar financiación propia para poder hacerlos. Hoy por hoy, ya en el sexto edificio ya tenemos nuestro grupo de inversores que ya probó, le fue bien y hoy te siguen realmente, te vienen a comprar en el pozo y te va bien. Pero los primeros proyectos realmente te cuesta, te debe pagar ese derecho de piso. El tema de la documentación legal, recomiendo utilicen su escribano o escribana. A veces los desarrollos te quieren sugerir su escribano, no está mal, probablemente te hagan un precio porque es un escribano que ya conoce la documentación al dedillo, la saca de taquito, pero yo recomiendo que trabajes con tu escribano, ¿no? Es otro filtro ahí de la parte documental que nunca viene mal. Que veas qué figura legal van a usar. De vuelta no me quiero meter mucho en esto, pero fideicomiso, promesa de compraventa, que es la más común, compra de acciones, y ya entras como por ahí un socio mayoritario, ahí ya tenés que tener otro expertise por ahí.
pero ver un poco qué figura legal están usando. Contratos claros, muchachos, esto es importante. Memoria descriptiva, pidan memoria descriptiva, qué terminaciones va a tener, escribímelo, firmámelo, qué plazos va a tener, eso va a estar estipulado en la promesa de compraventa, cuáles van a ser las multas, en fin. Y después el ABC, ¿no? O sea, estudiar, te convenció la empresa, está la documentación todo en orden, pero antes de todo eso es, che, esto que estoy comprando en el pozo, ¿está bueno? ¿Está bien ubicado? ¿Está en precio? La zona esta, el edificio es a 3 años, la zona esta viene creciendo, viene bajando. Eh, ¿Cómo estoy con respecto al usado o al terminado nuevo? ¿Estoy competitivo? ¿Tengo realmente ese descuento de precio que tengo que tener cuando estoy comprando en el pozo? Preguntale a ellos, che, este apartamento que lo compra, a ellos me refiero a los desarrolladores, lo estoy comprando en 100, ¿en cuánto lo voy a vender cuando esté terminado? Que te digan cuáles son sus proyecciones. Y acá les tiro algunos tips o preguntitas para hacerle a los desarrolladores, ¿verdad? Cuando están ahí, que ya se interesaron, ya dijeron, bueno, esta es la unidad que me gusta, esta es la forma de pago, bla, 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 ¿no? Trata, trata, y ahí vas a negociar. Hay desarrollos que son inflexibles. Mira, esta es la forma de pago, tanto a la entrega, tanto durante hora, tanto al final. Pero si podés, trata de entregar lo menos posible y trata de tirar lo que más puedas para adelante. No solo por un tema financiero, sino porque vas a minimizar riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Si el edificio, si el tipo era un golondrina y dejó el edificio a la mitad, bueno, pusiste menos guita que fue y compró a contado o que entregó mucho más guita, ¿no? Pues eso es un tema lógico. Pregunta, esto es interesante, esto es muy interesante. Cuando la venta está en el pozo y ves el cartel ahí, pregunta, che, ¿cuántas unidades necesitan vender para arrancar? Esto es una buena pregunta para hacerle. ¿Y cuántas tienen vendidas? Por ejemplo, ¿no? Si ellos te dicen, mira, para arrancar el proyecto precisamos una preventa del 30%, del 40%. Ah, muy bien. ¿Y cuántas tienen vendidas? No, nada, 5. Bueno, yo capaz espero un poquito antes de entrar. Espero a que tengan el 30, el 40 o lo que te digan que tengan que tener para arrancar la obra. Pero eso no tenés Preguntá, manera de verificarlo igual, ¿no? O sea, no sabés si hay no, no, eso. Es palabra, no digamos. tenés, no tenés manera de verificarlo, pero no te cuesta nada preguntarlo. Ok. Yo lo preguntaría. No tenés manera de verificarlo, pero lo mismo no tenés manera de verificar cuánto te dicen ellos que ni ellos lo saben ahí que va a valer el producto terminado. Eso también, viste. Pero lo que vos decís ahí, sí, te pueden mentir. Te pueden Exacto, o mentir, sea, decir, nosotros como inversores no tenemos la manera de tener alguna especie de contralor o de verificación de las unidades que se van vendiendo del proyecto, digamos, no hay como un reporte general de información. no, no lo hay, no lo hay. Es muy difícil que te mientan, ¿no? Tendrían que ser muy, muy informales. No lo sé, pero lo preguntaría. Pregunta, esta sí está buena, si la vendedora, si la desarrolladora es dueña del terreno, si compraron el terreno. ¿Por qué? Porque hay casos de aporte de capital, de aporte de la tierra, digamos. Yo tengo un terreno, me asocio poniendo la tierra, viene el desarrollador, no pone un mango, salimos a vender en el pozo, puede ir bien, pero a mí, si me decís, che, este fulano es dueño del terreno, la sociedad anónima es la dueña del terreno, bueno, ahí hay algo que agarrarse, por ejemplo, eventualmente. Estoy pensando en escenarios pesimistas, ¿no? Ahí tenés el terreno y ahí estás hablando de una empresa que por ahí tuvo la solvencia de comprar el terreno. Bueno, acá algo de guita hay atrás. Por lo menos compraron el terreno. Así que esa es una buena pregunta. Esto, interesantísimo. ¿Qué documentos usan para esa preventa? Les pongo el ejemplo nuestro. Nosotros, para las preventas, lo que hacemos es una oferta de compra. ¿Qué quiere decir? Viene Guillermo, cerramos el precio de la unidad, la forma de pago y me hace una oferta de compra. No es un boleto de reserva. Es una oferta de compra con una seña mínima donde él me da a mí un plazo X, vamos a ponerle 3 meses, para poder aceptarle esa oferta de compra. Lo cual habla muy bien de mí, porque ¿qué quiere decir eso, Guillermo? Yo no firmé un boleto de reserva. Yo te digo, mirá, Guillermo, necesito 3 meses para ver si puedo prevender el 30% de este edificio para ver si largamos la obra. Entonces a vos eso te da tranquilidad, che, estos locos son serios, no se meten así a firmar promesa de compra-venta. Dicen, se están cubriendo, están diciendo, necesito 3 meses para decirte si esto va a arrancar o no. Te pide una seña simbólica, pero ya te dejo tu precio
de compra pactado y tu forma de pago pactada. Entonces vos te quedas tranquilo que si sale, sabés que vas a comprar ese precio en esa forma de pago, y yo como desarrollador me quedo tranquilo que si en 3 meses no logré por X, porque el producto no era el que el mercado quería, porque el precio no era el que el mercado quería, porque no era el timing correcto, no logré ese mínimo de ventas que yo necesito para financiar la obra, directamente se le devuelve esa seña simbólica que puso Guillermo y tan amigos, acá no pasó nada, solo perdimos 3 meses. Eso habla muy bien también del desarrollador que no sale a lo loco así a recaudar guita y vende capaz 3 4 5 unidades, firma promesa, después no le da para hacer la obra y es un quilombo. Tiene permiso de obra aprobado, otra cosa también, ¿no? ¿Cómo está esto en los papeles? ¿El permiso está aprobado? ¿O estás agarrando señas y todavía el permiso no está pronto? Eso también, cuanto más... hay desarrolladores que largan la preventa sin el permiso aprobado y eso a veces lo que hace que si hay alguna modificación o post preventa, te modifiquen la unidad y tengas que salir a explicarle al inversor, che, mirá, tuve que cambiarlo acá porque no me daban el permiso por esto, por aquello. Entonces se vuelve un poco engorroso. Siempre está bueno comprar en desarrollos que ya tengan el permiso de obra aprobado. Preguntar, esto es fundamental, ¿qué gastos adicionales hay a la compra? Usualmente los edificios en pozo, cuando es la entrega de ocupación de la unidad, te ponen un 4% en concepto de conexiones, alojamiento de zonas comunes y un 1,5% que usualmente lo dejan a la final de obra. Eso es un gatillito que tenés ahí también, que si nunca tenés la final de obra nunca lo vas a pagar, pero es un 1,5%, un 1,5%, un 2% que se deja para lo que se llama la confección del reglamento del plano definitivo y el reglamento copropiedad. Usualmente se deja ese 1,5-2% contra la final de obra cuando se hace el plano y el reglamento. Esto es importante y no mucha gente lo pregunta, ¿cuál es el proyectado de gastos comunes? ¿Cuánto vamos a pagar de gasto común en este edificio cuando esté terminado? Esa es una pregunta fundamental por dos motivos o por tres, o para los tres compradores que hablamos, para que lo va a revender cuando esté terminado, porque si es un edificio que está hermoso, divino, pero tiene gastos comunes impagables, te va a costar mucho más venderlo. Para que lo va a comprar para alquilar, porque después eso te va a impactar negativamente en el precio de alquiler y para que lo va a querer para consumidor final, para que va a ir a vivir, porque te vas a meter en un apartamento y tiene unos gastos comunes carísimos. Entonces, también, Guillermo, ahí te pueden mentir, antes que me lo preguntes, te pueden decir que el gasto común va a ser X y después es X más 2, pero es una buena cosa preguntarlo y comprometerlos, por lo menos verbalmente. Y esto también lo recomiendo mucho. Si tiene ese desarrollador otros proyectos, trata de que te muestren qué es lo que tienen. No, pues nosotros hicimos tal torre, tal torre. Bueno, la podemos ir a ver qué niveles de terminación tienen, cómo está de precios ahora, cómo está mantenido, cuánto paga gastos comunes, si es un producto parecido. Si tenés la posibilidad de conectarte con algún vecino o con algún propietario de ese proyecto que haya comprado un pozo, que lo haya comprado terminado, hacelo, preguntale cómo te fue, cómo son las terminaciones, funciona bien, cómo son los gastos. También eso estaría bárbaro. Pará, una Y cosa, acá, pará, otra. sí, voy para Dos atrás. cosas. No, Ahí los estoy. tips. Los tips. Sí. Los tips, acá estoy. Quiero sacar Ahí, un saquen screen. captura. Ahí va una captura de Álvaro. Y otra Que cosa, la, al final yo le que pondría la barra mando. pregunta en el grupo de inmuebles del Club Inversor. Perfecto. Tal cual. Ahí manda Tal cual. corazoncito, mirá qué tierno. Seguramente alguno tenga totalmente experiencia o conozca a alguien que compró en esa Ahí, marca, ahí, seguro. ahí te traslado una consulta, Pablo, de Martín, que dice: ¿es frecuente que las constructoras hagan proyectos, cierren la empresa, dejen un pueblo adentro y abran otra empresa y sigan? ¿Hay algo a nivel jurídico país pensando para cortar esto que tiene años de viveza criolla? O sea, empresas que después abren otra empresa y siguen con, digamos, eso golondrina que abre y cierra empresas, no. No. O sea, a nivel jurídico vas a ir contra la sociedad anónima que hizo el edificio Claro. y si ya no tienen nada en el patrimonio es muy difícil que agarres a alguien, ¿no? Yo creo que ahí van más
Por eso digo que es muy importante y lo ponía como prioridad tratar de tener el antecedente, la reputación de ese desarrollador. Bueno, ¿quién es este fulano? Es fundamental, eso es fundamental. ¿Quién es el que está atrás de este proyecto? Fulano, ah, no, ese es un chanta. O no, al revés, no, mira, este tipo es bien. Comprá ahí que te va a ir bien. Capaz que ganás un poquito menos o te prometen un poquito menos, pero vas a la segura. Ahí Fundamental. pregunta Loro si cuándo compras el garage. No, tenés que tratar de cerrar todo en el momento cero, ¿no? Cuando comprás la unidad, comprá el garage. Ya tenés que cerrar todo. Compralo ahí. Tenés que preguntar cuánto mide ahí también el garaje. No, bueno, ahí, pero no. Ahí tenés Hay uno que, planos. hay uno que son para meter la moto, nomás, me parece. Bueno, pero ahí, Está ahí, chico. ahí el comprador tiene que hacer su mea culpa, ¿no? Porque no Ajá. hizo el, El la research. diligencia de lo que tenía que Ajá. comprar. Che, vos estás ahí, la cochera, ahí vino. ¿Cuánto mide? Pará, pero ¿Por qué? no se hace más eso de que un coche para salir tiene que pedirle a otro coche. Acá en Posito está lleno de edificios así, que es un fiasco, ¿eh? A las 3 de la mañana llamar al vecino para que te saque el. Bueno, hay que ver, yo de vuelta hablo por la normativa de Maldonado. Maldonado precisas 100% de cocheras, o sea, una cochera por apartamento. No se permite eso que vos estás diciendo. eh, y tenés que tener detrás de cada cochera 6 metros de circulación para salir, mínimo. Si no, no te la aprueban. Ah, bueno, bien. Ahí la intendencia de Maldonado es muy estricta. Muchas veces, y acá hablo desde el punto de vista desarrollador, te limita la cantidad de cocheras que vos potencialmente podés sacar en el, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Un edificio que yo sé que van bien por la zona a unidades de un dormitorio y pudiera sacar 50, pero en la práctica el terreno, por esto de las circulaciones, por eso puedo sacar 30 cocheras máximas. Bueno, voy a tener que hacer unidades de dormitorio porque no puedo sacar 50 de un dormitorio porque no llego a esas 20, a esas 50 cocheras que necesito. Claro, Está bueno, por un lado, porque lo que quiere la Intendencia de Maldonado con eso es sacar coches de la calle. Que la gente no estacione en la vereda y estacione dentro de los departamentos, del edificio propiamente. claro, pero la topología del edificio está determinada por la cantidad de cocheras. Exactamente, la cantidad de unidades. Claro. La cantidad de unidades está determinada por la cantidad de cocheras que vos podés sacar, Bien. Seguimos nomás. independientemente del tamaño. Seguimos para adelante. Acá les voy a poner un ejemplo real, actual, que acaba de pasar en el último edificio que estamos haciendo. Un caso, no lo tomen como ejemplo muy común, pero realmente fue un negocio muy bueno para este cliente, que es un amigo que nos acompaña ya en varios edificios en el Pozo. Él compró la unidad 313, un dormitorio al frente. Estamos hablando de un edificio en San Francisco, para los que conocen Piriápolis, en primera fila. El precio de la unidad malacochera fue $160.000. Gastos de escribanía 2%, comisión inmobiliaria, impuesto a las transacciones patrimoniales por la promesa de compra-venta. En definitiva, invertió $167.660. Lo vendió en $215.000, volvió a pagar el impuesto a las transacciones patrimoniales, volvió a pagar comisión inmobiliaria y pagó el IRPF, que es el 12% del incremento de precio que tuvo, o sea, el 12% entre 215 y 160, que en este caso te da $6.600. O sea, la venta de 215 obtuvo libre de gasto 202. ¿Cuál fue la ganancia en definitiva? Entre los 202.567 y los 167.660, ganó 34.900, ganó 35 lucas, lo cual representa un 20% de rentabilidad sobre la inversión en 4 meses. Por eso le digo, no lo tomen como lo normal, le fue muy, Ah, muy, me muy mataste con bien. el 4 meses. Estaba esperando los 2 años. No, no, fue un caso atípico, por eso digo, pero lo puse para que vean que se pueden hacer muy buenos negocios en compra del pozo. Ahí hay que estar muy fino en, primero este cliente nos compró varias unidades, entonces negoció un paquete, no fue que compró una, sino que nos definió varias unidades, obviamente obtuvo un precio preferencial, y segundo compró casi todas las mejores unidades. ¿Qué quiere decir eso? Se aseguró la crema del edificio. Entonces, esa unidad que está casi
en el último piso, con vista frente al mar, con una cochera muy buena, la vendió muy rápido. Muy, muy No, pero rápido. pará, y yo Entonces, quiero saber, ¿compró en qué instancia? Vos decís compró en Pozo, pero ¿en qué momento compró y en qué momento vendió? mirá, para que tengas una idea, nosotros fue el primer inversor que fuimos a buscar cuando arrancamos la preventa. Cuando no habíamos salido al público general no habíamos puesto creo que ni el cartel. Y dijimos, che, mirá, por eso te digo que hoy, con el diario del lunes, nosotros desarrolladores y un montón de desarrolladores, ya cuando vos ves el cartel de venta, ya probablemente tengan muchas unidades vendidas. La mayoría de los desarrolladores, por lo menos de los grandes. Entonces nos sentamos con él y dijimos, che, mirá, vos tenés la prioridad de compra acá. Porque además sabíamos que nos iba a comprar varias unidades. Negociábamos, pim, pum, pam, para aquí, para allá, para acá. Compró ese paquete y en esta unidad le fue muy bien. En otras todavía no las vendió. Pero lo quería poner como un ejemplo extremo de que se Ah, pero pueden vos hacer decís lo negocios. vendió, la duda que yo tengo, lo vendió a los 4 meses, o sea, estaba en Pozo todavía cuando lo vendió. Está en pozo todavía. Claro, por eso. Todavía. ¿Y Y el por qué que eligió compró, vender, compró en vender pozo. por eso, compró en Pozo y vendió en Pozo? Eso es lo que yo haría. El otro día en el de Altius hablé de eso. Se puede hacer sin problema. Hacer una Es un sesión de negocio promesa. financiero. Pero la pregunta es, ¿vendió en Pozo a gente que le interesaba comprarse? O sea, no sé si ustedes lo ayudaron o él salió por su lado de ello. Nosotros se lo vendimos también. Está, O ese sea, es el... nosotros cuando salimos a la venta en pozo, ya salimos con reventas de inversores. ah, En nuestra planilla de ventas teníamos las que nos habían quedado nosotros vender, más la de los inversores que compraron para vender. Que si pueden vender en el pozo, fantástico. Es como que vos, ahí termina siendo un negocio financiero, en definitiva. Le Claro. puse y vendo en el pozo. Ni siquiera entré, no ocupé, no nada. Y en el peor escenario, siempre tenés la unidad. Bueno, se termina, no te fue bien la venta del pozo, lo que sea, bueno, tenés la unidad, después la alquilarás o la esperarás y la venderás. Por eso digo, puse un caso Pará, ¿y esa extremo unidad qué precio de venta tiene público final, de una vez que termine? y bueno, yo creo que la verdad a mí me sorprendió esta compra, pues, fue un antojado el que la compró. Quería esa, quería una buena cochera y la compró. Pero es una unidad que capaz que 15 20 lucas más le caben cuando esté terminado. Que Claro. hoy al que la vendió, al inversor primario, chao, ya hizo su ganancia muy Ah, buena. claro, por eso Yo, la tajada tuvo ahí, porque ahora si vos decís 15 20 ah, lucas y si le saca un 10 en un año y medio, es una rentabilidad mala. no, bueno, no es tan mala tampoco, es Y normal. no, porque tiene que pagar algunos gastos y demás, capaz que le queda un 6. No, no, eso libre de gastos, ¿no? O sea, Ah, no es tan. Las rentabilidades esperadas para compra del pozo dependen en qué momento del pozo vos entres. Usualmente andan alrededor de un 15% en lo que dure la obra, digamos, entre un 15 un 20 dependiendo de vuelta qué unidad compres, ¿tá? Y qué negocies. Si vos venís con un bolsillo de payaso y vas a comprar 15 unidades, bueno, vas a meter presión para que te hagan un precio diferencial, obviamente. ah, No, Claro, o sea, si tenés poder de compra y le definís sí, al sí. desarrollador por ahí, en vez de arrancar en 4 meses, puedes arrancar ahora porque hiciste esta venta grande, bueno, vas a meter toda la presión pues, y eso te va a dar una mayor ganancia, obviamente. Ah, pregunta ahí, Marcelo, cuántos metros es la unidad? Esta unidad tiene 42 metros de interior, te hablo de memoria, 42 metros de interior es un apartamento de un dormitorio con, no me acuerdo si tiene 10 o 12 metros de terraza. Una muy linda terraza al frente a la playa San Francisco, divina. Bien. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Conclusiones. Comprar en el pozo no es una apuesta ciega, esa pregunta que dejamos en el aire, ¿quién compraría algo que no existe? No es una apuesta ciegas. Puede ser un muy buen negocio inmobiliario, lo acabamos de ver. Hay que minimizar los riesgos de esta inversión inmobiliaria barra financiera con estas buenas prácticas que acabamos de mencionar. Hay que tener estómago para asumir ese riesgo. Y acá pongo el caso, nosotros teníamos dos edificios separados
dos cuadras entre sí, mismas tipologías, arquitectura similar, memoria descriptiva similar, terminaciones similares. Uno estaba terminado, otro estaba en pozo. Venía gente a comprar, le queríamos vender el depósito, pero eso ya estaba terminado, financieramente ya había terminado, si bien todavía teníamos unidades a la venta, pero queríamos vender este en el pozo para poder arrancar, y estábamos ofreciendo entre el terminado y este que estaba en el pozo un 20% de diferencia en precio. A misma tipología, mismo piso, todo, y la gente, no toda la gente, pero el consumidor final dice, no, no, yo lo quiero terminado. Quiero ir, tocarlo, gastarlo, quiero ocupar, quiero entrar ya y pago ese 20% más de precio. Entonces, obviamente, también la inversión en el pozo hay que tener estómago para hacerlo, ¿no? Hay que asumir ese cierto grado de riesgo que tiene la compra en el pozo. Tenés que tener tiempo para esperarlo, ya sea si sos consumidor final, ya sea si lo vas a esperar para rentar, sabes que va a empezar a dar rentabilidad una vez que lo puedas ocupar. De vuelta para el consumidor final, esto ya lo dijimos, se puede transformar en una muy buena compra en cuotas, tranquila, que vos la vas pagando si no la precisas ahora. Así que, en definitiva, la venta en el pozo, la compra en el pozo puede ser un muy buen negocio aplicando todas estas cosas. ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta, aporte sobre esta parte? Y que había quedado atrás un mensaje de Martín que puso otra pregunta tip es ¿cuántos metros propios tiene la unidad ya que pueden meter los hall, terrazas y muros? Bueno, vos hablaste de metraje Sí. interno, puede ser, o algo así fue Sí, sí, sí. Esas lo son que... estrategias que hacen las empresas cuando arman la lista de venta, ¿no? Te ponen metros propios, metros de terraza, metros de muro, metros de zonas comunes, o sea, el prorrateo de cuánto representa la zona común en esa unidad. Ujú. La verdad que si vas a comprar, ahí, espero que no esté mi viejo ahí porque me va a matar, me va a decir, vos, Pablo, ¿qué estás diciendo? Pero en realidad lo que tenés que fijarte cuando vas a comprar es metros propios, no le des Interno. bolilla a los metros de zonas comunes, el prorrateo, lo que le corresponde. Ahí tenés que mirar metro de interior y metro de terraza. Punto. Ah, No mires los metros de muro, metro de interior y metro de terraza. Esos son los dos valores de superficie que tenés que mirar cuando vayas es a lo que puedes comprar. usar. Y sí, o sea, vas a usar los comunes, está perfecto, lo vas a usar. Pero en definitiva lo que vos estás comprando es el departamento y su terraza. O sea, es eso. Bien. ¿Dudas, preguntas, Continuamos, consultas? Seguimos, sí. Continuamos. continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de rentabilidades inmobiliarias, ¿no? ¿Estoy logrando buenos resultados o voy a comprar algo para alquilar? ¿Cuál es la rentabilidad que quiero? ¿Cuál es una rentabilidad buena? ¿Cómo la calculo? Bueno, eso vamos a ver ahora. ¿Cómo calcular la rentabilidad? Probablemente muchos lo sepan, pero no está de más repasarlo. ¿Qué es la rentabilidad? Es, bueno, ¿cuántos ingresos genero netos sobre el total del valor de la propiedad? O lo que me salió la inversión total. Por ejemplo, la unidad me salió $150.000. Pero esa no fue tu inversión total. ¿Cuánto pagaste de comisión inmobiliaria? ¿Cuánto pagaste de escribano? Tenés que sumarlo porque no es solo el precio. Capaz que en vez de 130 pusiste 140 lucas. Entonces, calcular la rentabilidad sobre los 140. Ingresos netos reales. Te va a pasar seguramente que alguien te va a querer vender y no te va a decir todos los ingredientes que tenés que descontar. Te van a decir, che, mira, esto lo vas a alquilar en tanto, te va a quedar tanto, pero no. Ahora vamos a ver cómo impacta eso de todos los descuentos, todos los gastos que tenés que poner y cómo te impacta en los números de rentabilidad real. Usualmente la rentabilidad es medida en dólares, porque todas las compras patrimoniales en Uruguay son en dólares, inmuebles, autos, entonces la rentabilidad tenés que llevarla a esa moneda y ahí a veces sí, a veces no, tenés cierto impacto de la cotización del dólar. ¿Por qué? Porque los alquileres, sobre todo los alquileres anuales, son en pesos, entonces ahí puedes percibir más o menos pesos dependiendo de cuál es la cotización actual. Y acá voy a lo que le decía recién, ¿qué pasa si no descuento los gastos reales del inmueble? Fíjense, voy a poner dos ejemplos.
Valor de la propiedad o valor de la inversión, 160.000 dólares. Compré, me salió 160 lucas con todos los gastos, escribano, comisión, bla, bla, bla. El alquiler mensual es 27.000. Le saco el IRPF, esto es básico. Para los casos de aquellos que compran mediante la ley de vivienda promovida, saben que tienen exonerado el 10,5%, en ese caso no lo tienen que poner. Pero en definitiva me quedan neto de alquiler 24.165 dólares. La cotización del dólar a 39,35. ¿Cuál es el neto del alquiler dolarizado? 614 dólares por mes. Lo anualizo por 12 y me da que esa propiedad que me salió 160.000 dólares me da 7.369 dólares al año, o sea, un 4,6% anual. Pero ahí, ¿qué pasa? Me olvidé de poner los gastos. ¿Qué pasa con la contribución y la primaria, por ejemplo? Ustedes allá en Montevideo que tienen el impuesto a la puerta. Bueno, miremos los mismos números. 160, 27.000 pesos, me da 614 dólares al mes, 7.369 dólares, pero le resto 50.000 pesos de contribución, 1.271 dólares dolarizado, y de primaria 7.000 pesos, 178 dólares al año dolarizado. Lo que percibía 7.369 dólares al año, en realidad me quedan 5.921. Eso es lo real. No son 7.369, son 5.921. Y fíjense cómo la rentabilidad pasa de 4,6 a 3,7. Entonces, es importante, tanto cuando ustedes hagan la cuenta de cuál es la rentabilidad real de lo que ustedes están alquilando, como cuando les quieran vender algo para rentar, que pongan todos los ingredientes en la ecuación. Si no, les puede pasar, fíjense, acá estamos hablando casi de un 1% de merma en la rentabilidad según el criterio que usen para calcular la rentabilidad. Les digo más, fíjense que si la cotización en el segundo ejemplo, en el real, en el que da 3,7, hubiese sido 42, y acá vemos el impacto del dólar, ¿tá? La rentabilidad baja al 3,5%, te baja 0,2%, ¿tá? Pasando, en vez de percibir 5.900, 5.547. Entonces, si será importante cuando se armen ese Excel o hagan esas cuentas en la calculadora, poner todos los ingredientes de la ecuación como tienen que ir, ¿no? ¿Alguna pregunta de acá, chicos? Sí, hay algunas consultas. ¿Te parece que el mercado está saturado en Punta del Este o sigue habiendo espacio para nuevos desarrollos y oportunidades? Teniendo en cuenta todos los edificios existentes y los que se siguen construyendo, parece mucho. Eh, Eso lo dejamos para el final, pero Al yo creo final. que una respuesta anticipada, creo que sí. Todavía hay espacio para hacer negocios. Como Hablando de lo de dice los... Sí. en el video de YouTube, quédate hasta el final, ¿viste? Como dicen, quédate hasta el final Ah, que... sí. Sí, 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 hacemos tertulia al final. Hablando de los gastos de contribución, Leticia hace la consulta. ¿En qué etapa del desarrollo se determinan los gastos comunes, primaria y contribución? Bueno, eso en realidad va atado al valor catastral de la unidad, sobre todo lo que es la primaria. La primaria está hecha en base al valor catastral. La contribución en ese caso depende de la intendencia y los parámetros que utilice la intendencia. Eh, pero no es algo que lo pueda definir el desarrollador. La primaria depende del valor que le dé catastro de esa unidad, que utiliza unos coeficientes muy complejos, y la contribución depende del valor que le dé la intendencia, que realmente no sé cuáles son los coeficientes que utiliza para determinarlo. Por ejemplo, te puede pasar en un mismo edificio que en un piso uno pagues una contribución y en un piso 10 pagues otra contribución, porque, por ejemplo, o primaria, por ejemplo, porque el valor catastral te varía según el piso, por ejemplo. Ahí tenés una variación. Usualmente no es mucha, pero tenés variaciones. Pero de vuelta, repito, no es algo que lo define el desarrollador, no se define en una etapa del desarrollo, sino que se define cuando los organismos públicos tengan todo como para ir a cobrarte. Ok, o sea, es algo que no sabes hasta que medianamente está terminado. Exactamente. Sí. Por ejemplo, les Martín, pongo un ejemplo. sí. Si sabes, acá por ejemplo en Punta del Este, los edificios que están sobre Gorlero pagan más contribución, porque tienen un gravamen más alto. Entonces, ahí por ejemplo tenés una punta para decir, che,
sabés que si compras en Goldero la contribución es más cara sobre Goldero, por ejemplo. Ok, ok. Martín pone, en el cálculo de rentabilidad, ¿no incluís los costos de compra en la inversión inicial? ¿Uno debería de tomar el precio de mercado en forma anual para calcular la rentabilidad o siempre me mantengo con el precio inicial? Me Son dos encanta esa consultas. pregunta. Me encanta. Si La querés, primera, la dividimos en dos. En el cálculo de rentabilidad, ¿no incluís los costos de compra de la inversión inicial? sí, sí, lo hablamos recién. Es muy sano sumarle los costos de compra, como pueden ser comisión inmobiliaria y como pueden ser lo que te valga el escribano y el impuesto el ITP. Sí, yo creo que él dice por el ejemplo, pero el valor propiedad suponemos que está todo ahí, por ejemplo, ¿no? A Sí, efectos de este. exacto, exacto. Exacto. Que De fue lo que vuelta, vos mencionaste. cuanto vos más exacta quieras hacer esa rentabilidad, más fina la quieras tener, mejor va a ser. Y para eso tenés que ponerle todos esos ingredientes. Y la segunda, ¿cuál era? Ah, valor de mercado. Bueno, ahí puede ser. A ver, vos compraste en 160 con todos los costos de escribano y de comisión, etcétera, etcétera. Pasaron 2 años, pasaron 3 años, me parece sano actualizar ese valor. Decir, che, mira, esto que yo compré en 160 hoy vale 180. El alquiler no subió. Bueno, mi rentabilidad se vio mermada. Capaz que me sirve vender eso en 180 y comprar otra cosa que me dé mejor rentabilidad. Ok. Es una buena opción. Hacerlo a valor de la propiedad actualizado, calcular esa rentabilidad a valor de la propiedad actualizado. Nosotros utilizamos el ejemplo por ahí que veníamos hablando de venta en el pozo y eso de algo nuevo que recién compraste, pero si tenés un apartamento, una casa que la estás alquilando hace 10 años, bueno, ¿cuánto vale esa casa ahora? Totalmente de acuerdo, hay que hacerlo sobre ese valor. Yo creo que ahí hay varias, ¿no? Varias escuelas y hay que ver. O sea, yo lo que hago, las propiedades que tengo yo es el valor que invertí, digamos, ¿no? Me interesa saber qué rendimiento le saqué a mi capital. Pero igualmente, si vos tenés una revalorización y podés calcular el alquiler sobre esa revalorización, también tenés que calcular la revalorización como parte de rentabilidad, ¿no? O sea, si vos lo vendieras, le sacás un 10%, un 20% más, está, ¿no? Lo que pasa es que no es algo líquido Exacto. que vos lo puedas hacer. Eso está un poquito más adelante lo que se llama la plusvalía. Eso, Exacto. la plusvalía del precio del inmueble es una rentabilidad implícita que en este cálculo de rentabilidad por ingreso de alquileres anuales o de temporada, la que utilices, no lo No, tenés claro, en cuenta, pero está ahí, está implícita en tu está. inversión en realidad, que la vas a ver efectiva cuando la vendas, en definitiva, esa propiedad, pero está ahí, es una rentabilidad implícita que hay que tenerla en cuenta sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Exacto. Y a efectos, bueno, te iba a calcular si, te iba a preguntar si a efectos del impuesto al patrimonio es, pero no, ¿no? Porque el impuesto al patrimonio es sobre El impuesto al patrimonio es de persona física, ¿me estás hablando? valor, sí, 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 sobre valor catastro creo que es. Ahí se usa el valor catastral, exactamente. Para persona física, el valor catastral. Acá este video tenía mis dudas si ponerlo, pero brevemente es un análisis, porque ya no estamos siendo más largo para que no se aburran, se los dejo, está en el canal de YouTube. Ahí es un análisis de 3 tipos de propiedades con distintos valores de entrada. Hablábamos del segmento A, B y C, siendo el segmento A propiedades más caras, que tienen un valor neto de alquiler más alto, pero que sobre el valor de la propiedad te renta menos, y propiedades que por ahí son más baratas, de 70 80 lucas, que te rentan mejor. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué haces? Che, ¿te compras un super depto de 300 lucas o te compras 3 departamentos de 80 o 3 casitas de 80 y las alquilás? Y ahí tenés que ver, bueno, ese segmento de 80 lucas, ¿qué garantías tiene el que me va a venir a alquilar por ahí un alquiler de 12 13 mil pesos? Se los dejo ahí porque es un buen video para mirarlo. Si están pensando en comprar para alquilar, ¿qué cositas tenés que ver? No solo la rentabilidad pura y dura, sino, por ejemplo, eso, ¿no? Voy a comprar una casa en $60.000. Bueno, ¿a quién se la voy a alquilar? Y a alguien que me pueda pagar 10.000 pesos, pero ¿tiene buenas garantías ese que puede pagar 10.000 pesos? Y capaz que no, capaz que les cuesta. Entonces, sí, le puedo sacar más renta, pero estoy arriesgando más porque estoy metiendo a alguien a alquilar que por ahí
no tiene las mejores garantías y si se me atrasa en el pago del alquiler me va a costar mucho más sacarlo. Ahora está la LUC, la famosa LUC. Yo la verdad no la uso mucho, prefiero toda la vida garantías de arrendamiento, garantías de aseguradora, perdón. Pero sí sé que lo que es el alquiler mediante la ley de la LUC está pensado para alquileres de bajo monto, alquileres de 10.000, 12.000. Ahí hay inquilinos que les cuesta acceder a una garantía por aseguradora, una garantía de propiedad, que puedan tener acceso a esos alquileres y que el propietario esté un poco más tranquilo de que si tiene que hacer un desalojo lo pueda hacer mediante esa ley. Yo no la uso, no es que no la recomiende, no la uso porque no sé qué tan rápido funciona el desalojo a nivel real, a nivel práctico, en lo que dice la letra. La letra dice que lo sacas al mes está afuera, en la práctica no sé si están así, no lo conozco, lo desconozco. Capaz que alguno nos puede compartir alguna experiencia que haya hecho, o una mala experiencia que haya hecho un alquiler y haya tenido que hacer un desalojo mediante la LUC. Valores de rentabilidad. Estos son valores hechos por Pablo Gasalla. No hay una tabla que diga que es un valor de rentabilidad bueno, malo, excelente, pero en base a el expertise que tiene uno, me animo a tirar estos porcentajes. Si estás en una rentabilidad menor al 3%, es una rentabilidad mala. Es una rentabilidad mala. ¿Tá? ¿Qué puede pasar ahí? Les pongo un ejemplo. Estoy en menos del 3%, pero yo el departamento voy todos los fines de semana. Por ahí lo alquilo en verano, me da menos del 3%, pero voy todo el fin. Bueno, ahí es una mix entre un negocio inmobiliario y un disfrute. Bueno, no está mal, no está mal. Le sacaste los gastos, pagaste todos los gastos, te dejó un 2,5% y lo usaste todo el fin de semana. Impecable, bárbaro. Si estás entre el 3 y el 4%, está regular. Está regular. No, todavía yo en esa inversión no me meto. Si entras entre el 4 y el 6, es lo esperable. Si vos entras en una inversión que te va a dejar entre el 4 y el 6, es lo normal, lo esperable. Obviamente, cuanto más te acerques del 6 mejor. Cuanto más cerca del 4 estás, peor. Pero es lo normal. Si entras entre el 6 y el 8 es muy buena, realmente muy buena, y si estás por arriba del 8 es excelente. Excelente porque ya te acercas a valores de préstamo con colocación hipotecaria, o sea que ya es una muy, muy buena rentabilidad. Conclusiones de esto que acabamos de hablar. Las rentabilidades en real estate obviamente son menores a otros instrumentos, ya lo sabemos, criptomonedas, inversión en bolsa, pero siempre tenés el inmueble como respaldo, es algo tangible, tenés tu título ahí en tu casa, lo tenés ahí, pic. Siempre tenés el ladrillo, como le gusta a los gallegos, a los tanos de antes, el ladrillo, voy, lo toco, el terreno, está ahí, dejalo ahí quietito, que ahí está. Obviamente como son menos rentables, suelen no ser tan volátiles como esas otras opciones. Si bien están afectados al dólar, en países como Uruguay no impacta tanto en la cotización o la variación del dólar en los números. En los últimos años el dólar ha ido fluctuando entre 39 y 41. No te afecta tanto la rentabilidad. Veamos hoy un 0,2, un 0,3. Y tenés por otro lado índices que te reajustan el valor del alquiler, como es el índice de reajuste de alquileres según la inflación. Entonces, no es, eso te protege tu rentabilidad. Si vos tenés un inquilino que hace 5 años que te alquila, el valor del alquiler se va reajustando. O sea, va subiendo el valor de la propiedad, la plusvalía, usualmente, y va subiendo el valor de ese alquiler. O sea, tu rentabilidad en teoría se mantiene. Te permite apalancarte, acá ya entramos a jugar a cosas más financieras, pero imagínate si vos pudieras pedir un préstamo bancario al 5,5% en una propiedad que la vas a alquilar al 7 o al 8, entonces la cuota de la rentabilidad te va a pagar la cuota del banco, eso sería fantástico, obviamente no es lo más común, pero hay casos de. Obviamente tenés que de vuelta tener estómago para hacer eso, meterte en un préstamo bancario para que la propiedad que alquiles te pague el préstamo. Sabes que si se te cae el alquiler, tenés que tener la guita para pagarlo vos, pero puede funcionar en la teoría. Esta me encanta, es una forma de ingresos pasivos.
listo, hiciste un valor, alquilaste anual, obviamente tiene sus momentos de que me entregó y lo tengo que pintar y me rompió tal cosa, y me llaman porque se tapó un caño, pero no es que te estás laburando de alquilar la propiedad, es un ingreso pasivo. Y eso te permite dedicar tu tiempo a tu laburo o a otra cosa. Hay una rentabilidad implícita, lo que decía Guillermo hoy, que es la plusvalía de la propiedad, cuánto creció esa propiedad en valor en el periodo de tiempo. Y por último, que tenés margen de acción. Esta me encanta. Vos invertís en criptomonedas, invertís en la bolsa, no tenés margen de acción. El mercado fluctúa y vos no podés hacer nada. En el caso de una propiedad siempre tenés la posibilidad de mejorarla. Arreglar el baño, arreglar la cocina, tenés un terreno que está ahí medio tirado, le pusiste relleno, conseguiste relleno, lo limpiaste, lo alambraste, lo amojonaste. Siempre tenés un pequeño margen de acción para lograr maximizar esa rentabilidad o ese valor de ese inmueble. Estabas alquilando anual y pasaste a alquilar temporada porque te deja mejor guita. En fin, cosas que tenés un margen de acción para poder mejorar tus números. ¿Alguna pregunta de lo que es rentabilidad? Este, Yo sí, te preguntaría un poquito más sobre el punto 3 que es sobre- esto de endeudarte con el banco y, Yo ejemplo, sabía que te iba a gustar. Sabía que te me iba a encanta, gustar esa. me encanta. Bueno, Este, ahí, ahonda un ¿cuál es la poquito pregunta? ahí. Bueno, ahí de vuelta, hay que estar muy fino, ¿no? Hay que estar, primero, hay que tener estómago y bolsillo para el peor escenario que es que no te dé la realidad lo que te planteaste en el Excel. ¿Ah? Por eso, no lo recomiendo para alguien que no tenga una espalda de capital para poder bancar ese préstamo bancario en el caso de que se caiga el alquiler. Pero en la teoría, si vos conseguís un crédito, vamos a poner ejemplo, 100 lucas, 200 lucas te vale una casa. Tenés el enganche, tenés lo que te pide de entrega, 30%, el banco te presta 70 al 5,6 por ejemplo, ¿no? Vos sabés que esa propiedad la vas a poner a alquilar, no es una super propiedad que la vas a rentar porque tal cosa, sabés que se va a alquilar, va a venir una médica ahí, te va a pagar lo que no vale y te va a dejar el 7 u 8%. Bueno, vos sabés que pagas el 5,6 y sabés que la propiedad te va a dejar el 8. Matemática. Te va a sobrar un 2,4 de renta que te vas a ganar y además te va a pagar la renta del inmueble, te va a pagar el préstamo hipotecario. Vos solo pusiste el 30%, el otro 70% se va a pagar con la renta de la propiedad. Eso se puede dar. Ujú. Son casos particulares, de vuelta. Y tenés que pensar en el escenario, si tomaste un crédito a 5 o 10 años, que ese alquiler se mantenga por ese periodo, que no se te caiga y que si se te cae, tengas la guita para seguir pagando la cuota del banco, ¿no? Por eso no es algo que lo súper recomiendo, pero se puede dar. Claro, sí, sí, hay que tener un respaldo ahí. Yo, de hecho, lo estoy haciendo, pero lo hice con dueño directo. O sea, no necesité la financiación bancaria. Le pedí financiación al dueño. Bueno, Mejor directamente todavía. al dueño que Sí, te financió a una tasa baja sí, y vos le estás pagando con el alquiler. exacto. Bueno, perfecto, excelente. Ahí dice en los comentarios, dice, el tema de los préstamos de los bancos contra hipoteca no puedes alquilar. Bueno, eso, yo he escuchado igual que lo alquilan. De hecho, no es algo que la inmobiliaria te pida el título para alquilar, me parece, ¿no? No, la mayoría, el 99% no. Claro. Si pedís 70% a 20 años, dudo que el alquiler pague la cuota. Claro, ahí pasa que depende muchísimo de la entrega y de las tasas que tiene el préstamo. Tendríamos que Tenés que entrar a jugar. hay que tirar el Sí, proyectado de la cuota exacto. del banco y ver qué te da el valor de la cuota y ver cuánto se podría alquilar ese. Por eso digo, son casos particulares, no lo tomen como regla, obviamente, Ujú. pero son posibilidades, son ventanas que se pueden abrir y que existen. Total. De hecho, vos mismo lo estás haciendo. Sí. Juan dice, yo pagué mi casa, sí, hice la entrega y la alquilé por 15 años.
Es que brillante. yo lo he visto que lo hacen. En realidad lo que pasa es que todo eso lo trajo Kiyosaki porque en Estados Unidos es mucho más sencillo porque las tasas, los préstamos, etcétera. Estamos hablando de Acá es tasas bastante más bancarias, difícil ¿no? hacerlo. El Pero, precio del dinero en Estados Unidos es mucho más barato y exacto, la forma de conseguirlo es mucho más sencilla. exactamente. Exactamente. Allá es mucho Son más sencillo. mercados que... Exacto, exacto, Pero totalmente. acá se puede hacer. De hecho, yo lo hice y nada, y hay que usar un poco la creatividad a veces, ¿no? Usar, por ejemplo, yo cuando estuve averiguando para comprar una casa con hipoteca, lo que buscaba, por ejemplo, eran dos casas en un mismo padrón. Entonces, en una zona interesante pagás parte o buena parte o casi el total de lo que yo hacía con la entrega, pagaba con el alquiler y me quedaba otra propiedad aparte del mismo padrón, pero está, por eso hay que buscarle la vueltita y hay algunas posibilidades, no son la generalidad, son particularidades. Exacto, exacto. Bueno, acá el otro bloque que teníamos para hablar, que tiene que ver con esto también, son la colocación en hipotecas, ¿no? Tanto se habla de préstamos hipotecarios. Acá vamos a hablar específicamente de colocación en hipotecas de privados. Gente que quiere colocar su dinero con una garantía hipotecaria. ¿No? No quiere comprar o por ahí no le alcanza para comprar, tiene 20 lucas. Dice, che, Pablo, si sale una colocación de 20 lucas, y ahora vamos a ver de qué se trata, teneme en cuenta que yo las quiero colocar en hipotecas. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo funciona? Nosotros hace 4 años nos dimos cuenta en la inmobiliaria que había gente que tenía capacidad de pago de una cuota que no llegaba por ahí o que le faltaba un 20, un 30% para poder comprar una propiedad, pero que no quería meterse en líos de bancos. O el banco no le daba un crédito porque era segunda vivienda o porque era para terreno. Por ejemplo, los bancos no dan préstamos para terrenos. Entonces nació esta idea de decir, che, pará, tenemos gente que quiere comprar, pero no llega al monto. Tenemos al propietario que no le quiere financiar esa parte de precio que no le falta. Y tenemos una tercera pata que son nuestros inversores, que por ahí les interesa colocar capital con un respaldo de un inmueble. Entonces, digo, 2 más 2 son 4. Creamos esta línea de negocios se llama negocio, que en definitiva es eso. ¿Cómo funciona? Lo que le decía, un comprador no llega al precio de compra de un inmueble, el propietario de ese inmueble no está dispuesto a financiarle, quiere la plata al contado, y tenemos una tercera parte que es el inversionista para que inyecte en el negocio el dinero faltante para que el candidato, le llamamos nosotros, este comprador, pueda comprar el inmueble. No manejamos el dinero del inversor, no somos un fondo. Eso lo quiero dejar claro. Yo te digo, Guillermo, vos me dijiste, cuando aparezca una hipoteca tengo 10.000 dólares para colocar. Dale, Guillermo. Mira, apareció una. Hay un fulano está comprando un terreno en 40.000 dólares y le faltan 10. Te vas a quedar con el terreno como garantía de ese préstamo, pero el préstamo va a ser directo. El dinero no pasa por nosotros. Vos le vas a prestar directamente al comprador. Ahora les voy a contar bien cómo es el mecanismo. Pero antes quiero hablar de las buenas prácticas. No se queden con lo que yo les voy a vender, sino que el día de mañana les sale colocar una hipoteca. ¿Qué son las cosas que tienen que tomar en cuenta si hablamos de las buenas prácticas de inversión en el pozo? Estas son las buenas prácticas de colocación de una hipoteca con garantía de propiedad. El nivel de cobertura. ¿Qué es esto? Que si yo estoy prestando dinero, en el peor escenario, que es mandar esa propiedad a remate, el valor de remate tiene que cubrir lo que yo le presté. O sea, si este fulano que yo le estoy prestando está comprando una casa en 100.000 dólares y yo le presto 95, marché. Si no me paga la cuota y lo tengo que mandar a remate, esa propiedad se remata en 50.000 dólares, no llego a cobrar los 95 que le presté. Entonces, es fundamental el nivel de cobertura. Nosotros lo que recomendamos es en casas o apartamentos, no más del 30% del valor de tasación, no más del 30%, o sea que si la propiedad vale 100, no presten más de 30 lucas, ¿está?
En terrenos, no más del 40 o 50% del valor del terreno. Y pongo depende del destino. ¿Por qué? Porque el que compra el terreno usualmente le da un valor agregado, le va a construir arriba y lo va a valorizar. Entonces, si compró el terreno en $100.000, ¿no? Y vos le prestaste 50, pero a ese terreno él le puso una casa arriba, el valor de remate ya va a ser 50, 60 o 70. Entonces vos estás cubierto y eso te permite prestarle un poquito más cuando es un terreno. ¿Tá? No mucho más, por eso 40, 50, un poquito más de cintura con respecto a una casa o un departamento. Otra cosa importante, más allá del nivel de cobertura, que es fundamental, número uno es eh, cuánto vale esa propiedad en el peor escenario en el valor de remate. El reporte crediticio del candidato, bueno, me dan los números, esta propiedad me cubre lo que yo le voy a prestar. ¿Quién es este fulano? Nosotros lo que hacemos es, lo buscamos en, la central de riesgo crediticio del Banco Central, en donde ahí aparece su historial crediticio y cómo está rankeado por el Banco Central. El informe de clearing, básico también, todos lo conocen. Pedimos recibo de sueldo y o balance de contador si tiene empresa. Y esto es fundamental. El monto de la cuota a asumir, por lo menos es un requisito que pedimos nosotros, no puede exceder el 30% del sueldo líquido o del balance líquido que le queda al candidato. ¿Por qué? Porque si el tipo gana 50.000 pesos por mes y está adquiriendo una cuota de 35.000 pesos por mes, sabes que no la va a pagar. El tipo tiene que vivir, tiene que tener sus gastos, su vida, entonces no se metan ahí, no se metan, no les vale la pena. ¿Tá? Ahora, si el tipo gana 100 lucas y está adquiriendo una cuota de 20.000 pesos, bueno, está bien, la puede pagar. Entonces, eso es fundamental que el monto del sueldo le dé para pagar la cuota y le dé para vivir. Si no, se van a meter en un lío asegurado. Y después la otra es el destino de la inversión. ¿Para qué está comprando el inmueble este fulano? ¿Tá? Usualmente la lógica, si alguien compra para comprar su casa, es muy difícil que se atrase. Si se atrase es porque le fue muy mal, porque es su casa, la está pagando. Ahora, si yo compré para hacer un negocio y está dentro de la apuesta todo, y bueno, yo qué sé, yo me cubriría un poco más, capaz que le presto un poco menos, o trataría de cubrirme un poquito, porque en definitiva vas un poco asociado en el riesgo del negocio de que te pidió la plata. ¿Tá? Así que es importante también que pregunten para qué está comprando ese inmueble. Y acá lo típico, ¿no? Nadie quiere prestar para ejecutar, nadie quiere prestar la plata y al año tener que ejecutar. Por eso es importante estas buenas prácticas. Pero en el peor escenario de la ejecución, vos tenés que estar cubierto, Y porque ahí, termina Pablo, estando te agrego algo. Yo soy este tipo de inversor que invierte en este tipo de vehículos. Los armo a veces también. Pero ahí una cosa, lo del estómago que mencionaste, el arranque. Acá hay que tener estómago para si tenés que dejar a alguien en la calle, no te puede doler, ¿no? Si es su totalmente. casa, lo vas a dejar en la calle. Entonces, Y por si te eso duele eso, está no a te veces, metas en esto. no te metas. Y por eso eh, a veces está mal visto los prestamistas. Los prestamistas te dicen, bueno, a ver, yo creo que estas buenas prácticas también te ayudan o te mitigan no llegar a ese momento, Y ¿no? hay gente además que hace totalmente lo contrario. Le presta solamente cuando es segunda vivienda. Cosa que si tiene que ejecutar, lo deja sin la casa en Punta del Este, pero También. no lo deja en la calle. Totalmente, eso es una buena medida también. No lo puse, pero realmente excelente el aporte. También, si vos decís, che, mirá, en mi conciencia no quiero dejar a nadie en la calle, bueno, ¿qué le estoy hipotecando? Y la segunda vivienda, y bueno, está. Le estoy hipotecando el local, y bueno, está, no lo dejo en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una buena cosa también si no tenés el estómago. De vuelta, hay gente que dice, mirá, bueno, yo lo tengo que ejecutar. El que adquirió el préstamo sabía las condiciones cuando firmó, cuando se metió y bueno, chao. Pero tenés que tener ese estómago de que hablas sin duda. Preguntan ahí qué interés se cobra. En realidad, Ahí voy. Eso depende de la inversión del que pone el crédito, ¿no? Pero usualmente para un préstamo privado estás entre el 10
y el 13,2 anual sobre saldos, ¿no? Esos son los intereses que estamos manejando nosotros, que les ofrecemos a los inversores. Menos del 10, también por ahí se puede conseguir. Y ahí va a ir un poco en base al inversor, a qué propiedad estás hipotecando. Si vos, por ejemplo, me pedís $10.000, una propiedad, voy a decir una tontería, de $200.000 te faltan 10.000, bueno, está, capaz que te presta el 9 porque estoy recontra cubierto, lo que sea. Hay inversores de todo tipo o hay inversores que el 9 también les sirve, pero usualmente se maneja más del 10. Y después, otra cosa que también agregaría, para ir para terminar. Lo único que no me gusta de tu presentación es el amarillo y negro. Después está de más. No, Este, no es amarillo, es naranja, capaz que se vea amarillo. no, otra de las cosas que agregaría es que cuando tenés que ejecutar en el interior lleva mucho más. En interior me refiero a fuera de Maldonado y Montevideo. No sé, Tacuarembó, una propiedad así lleva mucho más esfuerzo, mucho más tiempo. Y hay gente directamente que no invierte en hipotecas en Tacuarembó por ese tipo de cosas. Totalmente. Por eso tu nivel, por eso todas estas buenas prácticas. Nadie quiere llegar a la situación de una ejecución. Y para eso vos tenés que cubrirte, estando bien respaldado con la propiedad de garantía y sobre todo sabiendo que ese tipo te va a poder pagar la cuota y va a terminar y todos felices. Y vas a cancelar la hipoteca y chau, a colocar otra. Eso es fundamental. Pero siempre pensar en el peor escenario. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros vamos para los dos lados, ¿no? Si vos querés colocar, te conseguimos el candidato. No es que salen candidatos todos los días, pero hay candidatos. Hay gente que le falta plata, que tienen buena reputación crediticia y que tienen capacidad de pago de cuota. Te vamos a dar una tasación oficial firmada del inmueble, porque puede ser que esté comprando un valor más elevado de lo que realmente vale. No es lo usual, pero puede pasar y viceversa. Puede ser que esté comprando a un valor inferior a lo que el inmueble vale y eso a vos te va a permitir prestarle un poquito más. Por eso es importante tener el valor de tasación real. Te vamos a hacer un reporte crediticio del candidato en donde te vamos a poner lo del BCU, lo del clearing y te vamos a poner el análisis del tema de los ingresos. Y acá lo importante, va a ser tu escribana la que haga todo. Tu escribana, vos la vas a poner y el que venga a comprar va a tener que hacer el negocio con tu escribana, tanto la escritura como la hipoteca. Nosotros obligamos al comprador a eso, ¿no? A que para darte tranquilidad a vos como inversionista de que el inmueble tiene todas las garantías si el día de mañana que tenés que ejecutarlo, que los papeles están 100% en regla. Y al revés, ya que puede pasar en la gente que hoy nos acompaña, en los socios, que necesiten adquirir un crédito. Bueno, también los podemos conectar con inversionistas, los podemos conseguir esos inversores y coordinamos para que todo pase, se alineen los planetas para que puedas comprar esa propiedad. ¿Cuáles van a ser los gastos adicionales que vas a tener como comprador del inmueble? La tasación la paga el que adquiere el crédito, el candidato, y el reporte crediticio lo paga el que adquiere el crédito y lo que son, nosotros cobramos un pequeño fee, una comisioncita por hacer esa conexión, ese macheo también, pero estamos hablando de los costos del negocio, costos mínimos, que los asume el candidato y no el inversor. El inversor va, pone la plata que va a poner y no paga más nada. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros ponemos? Un poco ya les adelanté, un plazo máximo de 48 meses, tratamos plazo de 36, pero máximo 48. Intereses que van del 12 al 13,2% anual sobre saldos en dólares y hasta 30% del valor de tasación en casas y deptos y hasta 50% del valor de tasación en terrenos. Eso en lo que respecta al tema hipotecas. No sé si alguien tiene alguna Ahí otra sí, consulta. hay un promedio de gastos, están hablando de los gastos. ¿Qué gastos te manejan, no? Y una hipoteca que son 3 4 mil dólares cada 100 no sé, en 100 mil dólares. Y mira, la escribana, para lo que es la hipoteca, usualmente te cobra un 4% del valor del crédito, ¿ah? Más el 3% normal de la escritura. O sea, si pedís $10.000, si la propiedad vale
$50.000, vas a pagar el 4%, el 3%, a ver, 50 dije 3, $1.500 de escritura y estás pidiendo 10.000, vas a pagar el 4%, son $400. Sí, $2.000 de escribanía, 2.000 y pico de escribanía. Y nosotros, creo que en ese caso ahí, de este ejemplo que te di, $50.000 en préstamo de 10, no llegamos a los $1.000. O sea que es realmente accesible. En el caso nuestro, nuestra ganancia, nosotros las hipotecas que hacemos, el 99% son de propiedades que estamos vendiendo nosotros. Entonces, a nosotros como inmobiliaria nos sirve viabilizar la venta para cobrar la comisión de la inmobiliaria. Por eso el fee que cobramos en negocio es muy bajo. En realidad, nuestro negocio como empresa es que esa venta ocurra, esa venta se ejecute y cobrar nuestra comisión como inmobiliaria, en realidad. Sí. Bien. Seguimos entonces. Seguimos adelante. Mercado inmobiliario en el este, brevemente, algunos comentarios. La persona que preguntó hoy, ¿aguantó hasta el final, Guillermo? No. No sé si. Sí, sí, sí. Ahora cotejamos. Sí, dice que Bueno, sí, ahí listo. sí, Sí, bien, bien ahí. Bueno, la verdad es que hoy en el este estamos yo diría en un mercado caliente, no un mercado recalentado, ¿no? No estamos en un mercado recalentado, sí estamos en un mercado caliente con varios proyectos de desarrollo, sobre todo en el producto de departamentos. Es a simple vista uno entra en Punta del Este y ve un montón de grúas. En Piriápolis no tanto. Voy a hablar de Piriápolis y Punta del Este, los dos mercados de influencia nuestros. En Piriápolis no tanto, y eso nosotros, por ejemplo, a nosotros nos han invitado, entre comillas, a construir, a desarrollar en Punta del Este, y la verdad que hoy por hoy Piriápolis para nosotros es más atractivo porque a un mismo producto el precio del metro cuadrado es más caro por un tema de oferta. Hay mucho menos oferta en Piriápolis que en Punta del Este. Entonces, si están, ojo, si están pensando invertir en el Pozo, Piriápolis es un mercado interesante por el tema de valorización, porque no hay prácticamente edificios. Hay un mercado ávido de ese producto. Pero en Punta del Este hay muy buenas opciones también. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está este boom, este mercado caliente de desarrollos? Bueno, el mundo post-COVID transformó la calidad de vida en una prioridad. Tenemos una interbalnearia en excelentes condiciones, donde uno relativamente en poco rato está en Montevideo. Una fibra óptica que se ha extendido por todo Maldonado para aquellos que hacen home office y se dedican o pueden trabajar o part-time o full-time con la computadora de su casa. Realmente esa gente hoy está llegando y está mirando el mercado de Maldonado como una opción ya de primera vivienda y no de segunda residencia. Obviamente acá siempre fuimos eh, como prioridad la segunda vivienda. Hoy por hoy te diría que hay mucha gente que está invirtiendo en Piriápolis y Punta del Este como primera vivienda. Los servicios, sobre todo Punta del Este, muchos colegios han venido a desembarcar acá. Entretenimiento, servicios. Punta del Este, vos venías en julio y no había nada, estaba todo cerrado. Punta del Este, Piriápolis, hoy venís, hay cafeterías, hay restaurantes, obviamente tenés dos shoppings ahora, entonces eso hace también que la gente quiera venir, pero sobre todo el tema de colegios y sobre todo el tema de salud. Hoy tenemos dos grandes centros de, de asistencia médica. Se acaba de venir, el británico acaba de venir a poner un pie a Punta del Este también. Tuvimos la oportunidad de venderle nosotros el terreno, ahí en Pedragosa Universidad Sierra. Católica también se fue. Universidad Católica, tenés CLAE, tenés Universidad de Empresa, digo, hay opciones hoy de estudio, tenés el Colegio Woodside, tenés el International, tenés una gama de colegios muy buena para elegir, o sea que eso es fundamental. Y después tenés eso de la calidad de vida, ¿no? La seguridad sobre todas las cosas, es algo que no podemos perder acá. Y la naturaleza, eso de que vos en 5 minutos, en Piriápolis hiciste 5 minutos, estás en el Cerro Panazúcar, en el Cerro del Toro, estás en la playa, salís a caminar por la ciclovía, salís a caminar por la Rambla. Eso, definitiva, es calidad de vida. Salís a andar en bici, no tenés problema. O sea, eso es algo que la gente en el mundo post-COVID dijo, yo no quiero vivir más en la ciudad, quiero aire, quiero que mis hijos se críen
en un ambiente seguro. Entonces, hoy estos destinos ya se están transformando en destinos de primera vivienda. Y lo vemos en el alquiler anual. Nosotros, en los edificios que vamos haciendo, siempre nos vamos quedando con unidades. Y esas unidades, hace 5 o 6 años, las teníamos para alquiler de temporada. Hoy, toda nuestra matriz de rentabilidad la pasamos a alquiler anual. Toda. Creo que nos quedan muy pocas unidades que las alquilamos en temporada, pero el resto pasamos todo anual porque realmente está llegando mucha gente que por ahí no llega a comprar la unidad, pero sí puede pagar un alquiler. O esa gente que quieren probar primero antes de comprar para ver si se adaptan, para ver si los hijos se adaptan, para ver si se adaptan a viajar todos los días, entonces primero te alquilan. O en el caso de Piriápolis está pasando mucho, jubilados o prejubilados que dicen, no, yo me quiero, acá en 2, 3 años me voy a ir a vivir a Piriápolis, entonces ya me voy a comprar el apartamento y ya, o ya me voy a alquilar ahí y voy a empezar a ir los fines de semana, o en invierno, o en verano ya me quedo todo el verano ahí. Entonces se recontraactivó el mercado de alquiler anual. Y en el caso de Punta del Este también está viendo lo que es el alquiler invernal para estudiantes. También ese es un mercado interesante que ha maximizado la rentabilidad. Si vos querés, por ejemplo, alquilar tu apartamento en temporada y lográs alquilarlo en invernal, es una ecuación fantástica para aquellos que buscan una rentabilidad superior. Porque tenés el alquiler de la temporada y el alquiler del invierno que además te paga los gastos comunes y te deja unos mangos más. Entonces, se está transformando el alquiler en invernal, sobre todo en Punta del Este, en algo muy interesante también. Sigue habiendo inversores argentinos, no como en las épocas de bonanza, pero Punta del Este sigue siendo un producto aspiracional para el argentino, lo sigue siendo y siguen habiendo argentinos. De hecho, muchos argentinos que tenían su segunda residencia en Uruguay hoy, y sobre todo en el COVID, están viviendo en Uruguay y eso ha hecho también que se reactive o se active toda la parte que hablamos recién de servicios, restaurantes, bares, cafeterías, comercios en general. Hay vida en el lugar, gracias en parte también a estos argentinos que se vinieron a vivir para acá. Y yo digo que el uruguayo le perdió el medio a Punta del Este. Hay muchos uruguayos invirtiendo hoy en Punta del Este. Hay una zona caliente de precio. El uruguayo busca, que es el departamento de los 150 a los 220 bajos gastos comunes, te piden siempre y cochera. Esa es la ecuación. El que tenga ese producto hoy lo vende, seguro. De hecho, escasea ese producto hoy. Inversiones en pozo, hay muchas. Y ahí va en la habilidad que tengan ustedes como inversores en utilizar todas esas buenas prácticas de las que hablábamos recién y sumarle una compra inteligente. Bueno, si tengo un primera fila o uno que está a media cuadra del mar y tengo uno que está a 5 cuadras y me vale lo mismo, bueno, váyanse a que está más cerca del mar. Obviamente a mismo nivel de riesgo, a misma calidad de desarrollador, a misma calidad constructiva. Elijan con inteligencia dentro de todas las opciones que hay hoy para inversión en el pozo, en dónde se van a meter. Pero, de vuelta, todavía hay oportunidad para hacer buenos negocios. Eso es lo que acabo de decir. Utilicen esta guía un poco que charlamos hoy en la charla. ¿Alguna duda? Fue un comentario muy breve, pero creo que bastante resumido de cómo está el mercado hoy en el este. No, está bien, está bárbaro. Por ahí alguien consultó qué impacto se estima que tenga el World Trade Center en Punta. Pues, Bueno, buena pregunta. Yo creo que va a ser, de hecho, está haciendo un impacto muy positivo. Mucha gente compró en miras de alquilarle a esa masa, esa fuerza de trabajo que se va a venir al World Trade Center. Todavía está en terminaciones. Vamos a ver con el diario del lunes qué impacto real tiene, pero la lógica indicaría de que sí, de que el impacto va a ser súper positivo. De hecho, yo creo que acá en Península, digo acá en Península, que estoy en la oficina de Punta del Este, acá en Península elevó los precios de las cuadras circundantes y hoy por hoy
todos quieren cochera, ¿no? Se sabe que la cochera va a ser un bien preciado por la cantidad de gente que va a mover el World Trade Center. Total, total, se viene mucho movimiento por ahí. Ya lo Yo creo. quedé de cara, no sé si hay, por ahí hay gente que, bueno, obviamente que hay gente que Maldonado, pero capaz que hay gente que hace tiempo que no iba, como yo, que estuve ahora hace un par de fines de semana, fue una reunión que tuvimos con los socios de allá y aprovechamos a juntarnos. Y estuve por el lado de Jahuel y quedé realmente sorprendido con el desarrollo que está viendo ahí. O sea, antes de entrar cruzar a la barra y todo eso, quedé de cara, la verdad, tremendo. Hace tiempo que no pasaba y todo lo que se está construyendo Hay ahí me Hay un sorprendió. proyecto muy grande donde va a ir Carwan, el colegio Woodside, que se llama el distrito, ay, no me acuerdo, distrito Sí, 68, no me acuerdo de memoria, algo así, sí, ahí se está que haciendo. es un master plan. Hoy están saliendo con venta de lotes financiados tipo barrio privado, muy interesante, llevar un valor agregado. Me encantan esos proyectos también en horizontal, que son importantes, no todo torres, sino edificios eh, eh, que vienen a aportar, ¿no? Que no solo te traen la residencia, sino que te vienen con todo el paquete. Viene Carwan, el colegio Woodside, te vienen con servicios que de alguna manera vos decís, che, yo tengo que comprar acá porque tengo el colegio, tengo el Carwan, tengo un centro de compras, tengo todo acá a la mano. Y estoy a 5 o 10 minutos de Punta del Este, de los servicios, del estudio, de la Cantegril, de Mautone, en fin, creo que esos proyectos también que mantienen un poco de verde también son buenos para la ciudad. Total, total. Yo incluso hablaba con socios allá y decían que lo interesante es eso, ¿no? De que son proyectos que vienen con todas las opciones ahí nomás, que ellos están acostumbrados como a subirse al auto porque todos son distancias mucho más grandes que las que hay acá. Y obviamente el transporte no está tan desarrollado como en Montevideo, entonces están acostumbrados a subirse al auto para todo, pero cuando vos tenés todo muy cerquita, ya es otra cosa. Entonces, está súper interesante. No pude verlo de Atlántico, ahí me hubiera gustado verlo, pero no lo pude ver. Pero nada, la verdad que sorprendido con todo el desarrollo que hay. Sin duda, y tenés de todo, ¿no? Tenés proyectos de altísima gama, tenés proyectos de gama media y tenés proyectos, a ver, no gama baja, pero por ahí más humildes, destinados a otro mercado, sobre todo los que están más cerca de Maldonado. Ya Ujú. estás hablando de vivienda promovida, pero que también están buenos y que también y hay que meterle un ojo a eso porque a veces son los que te dejan mejor rentabilidad que otro tipo de productos más sobre Punta del Este, ¿no? Pues yo digo, que esté Exacto. buscando rentabilidad pura y dura, no deje de ir a esos proyectos en Maldonado, porque hoy Maldonado, imagínense toda esa, toda esa masa de metros cuadrados que se están construyendo, trae una cantidad de gente que viene a trabajar y eso hace que se eleve el valor de los alquileres, sobre todo en zonas donde los alquileres son más accesibles como Maldonado. Entonces ahí, ojo, dense una vuelta, investiguen esos proyectos porque también pueden ser interesantes. Totalmente, que está buscando rentas por ahí, pueden llegar a ser hasta más interesantes todavía que lo que está en Península. Bueno, Pablo, la verdad, agradecido totalmente. Pablo, Les dejé el hago canal por ahí. Sí, un raconto muy, muy rápido de en qué estamos nosotros, muy, muy sí, rapidito. ¿Qué buenísimo, estamos contale. haciendo en Gazalla? Les quiero compartir este video. Eh, es el último proyecto que estamos haciendo, se llama Grand Bay. Es el ejemplo que les ponía de este inversor que le fue muy bien en el pozo. Les comparto este video del proyecto. Opa, Dale. a ver.
quiero la unidad 303. Ahí, No, la verdad que Pablo, te voy a pedir si tenés, podemos subir el link de YouTube y podemos subir, si tenés algún brochure o algo de eso, también lo podemos subir a la web para los que vean también la charla grabada o los que quieran tener el material. Está sí, buenísimo. claro que sí. Y los que quieran entrar ahora ya, entren a la web www.grandbait.com.uy, ahí está todo, pero ahora en un ratito les mando el link del video y el brochure, sin duda. Excelente, Y así lo así por dejamos ahí. ahora, sí, sí. Total, Para, así lo dejamos ahí que para te puedan contar, contactar. sí, bueno, cómo no. Estamos con varios proyectos de terrenos, bosquedelacascada.com, todos en Piriápolis, Bosque de la Cascada, unos terrenos muy lindos de 300 y pico de metros, financiados con una entrega muy baja y el saldo hasta en 10 años, realmente una cuota súper pagable. Praderas del Mar, otro proyecto que caminó muy bien, ya quedan creo que 3 lotes. Chacras del Patio Andaluz, son las chacras que tenemos en Cerros Azules, con unas vistas a la Sierra de San Emas hermosas. Próximamente vamos a estar largando otro proyecto de loteo que se llama Pueblo Arena, ahí en Piriápolis también, terreno de 500, 600 metros financiados hasta en 72 cuotas. Y bueno, para los que quieran ver nuestra cartera de propiedades, los invito a la web gasallainmobiliaria.com. Los que quieran ver la cartera de proyectos que tenemos y que hemos hecho para atrás, a nuestra consultora inmobiliaria gasallaconsulting.com. Y para ver las obras de la constructora, ahí en gasallaconstrucciones.com. Ya pasé todos los chivos. Excelente, buenísimo. Muy Espectacular. bueno, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Vamos a dejar obviamente los links ahí, los brochures que nos pases, los dejamos ahí en la charla también. Estoy Y más bueno, que a las también, órdenes, chicos, sí, para no, cualquier y consulta que te que sigan en tengan. YouTube, que vi que tenés como 500 videos subidos, o sea Sí, que ya hace tiempazo que venís laburando en eso y está buenísimo porque hay un montón de contenido de valor ahí. sí, señor, totalmente. Suscríbanse al canal, estoy a la orden, me pueden escribir por las redes sociales, me pueden escribir por... ¿Me fui ahí? ¿Hola? Sí, No, no, sí. te escuchamos, te escuchamos. Acá estoy. Eh, Me pueden escribir sobre todo por las redes, en mi Instagram es Pablo Gasalla, me pueden escribir por ahí, por LinkedIn también estoy, o me encuentran en el Quiénes Somos de la web de Gasalla Inmobiliaria, ahí también están mis datos. Vamos Buenísimo. arriba. Mil gracias. Gracias, Muchísimas Pablo. gracias. Gracias, Gracias a gracias todos. a ustedes. Vamos arriba, entonces, pase bien. Chau, Chau, chau. chau. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau.